Le agradezco que nos tome la llamada Esteban Álvarez. Él es vocero de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno. Esteban, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, Esteban, antes del tema que nos va a ocupar el día de hoy, ¿nos podrías ayudar a poner un poquito en contexto a quienes nos ven y nos escuchan? ¿Qué es esta alianza? Esta alianza de jóvenes con trabajo digno, ¿cómo se organizó? ¿Cuál es la labor que realizan? Un poquito acerca de ello, por favor. Claro que sí. La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno es una red multisectorial. Tenemos presencia nacional y fue creada en 2019. Está integrada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil expertas en juventud, además de fundaciones, organismos empresariales, centros de investigación y académicos que buscan impulsar la agenda de trabajo digno para jóvenes oportunidad aquí en México. Y lo hacemos a través de la incidencia pública. Y aquí mencioné, dos términos muy importantes. Uno, el trabajo digno, que es un derecho humano y un derecho constitucional en México que abarca diversos aspectos, entre los que están tener un empleo con remuneración suficiente para mantenerte a sí mismo y a su familia, accesos a servicios de salud, seguridad social, estabilidad laboral, entre otros. Y los jóvenes oportunidad, nosotros desde la Alianza identificamos que son personas entre 15 y 29 años, resilientes, creativas, con capacidad de resolución, que vienen de contextos adversos, pero que al tener una oportunidad de inclusión social, educativa y de trabajo en condiciones dignas, aportan al crecimiento económico de este país. Claro, y se les genera un contexto en el que puede haber movilidad social, que es sumamente importante para todos, pero aún más para el sector más joven, sin duda. Y en este sentido es que viene digamos, tema de exigir políticas integrales de empleo digno para jóvenes, el exigir oportunidades en un contexto de campañas electorales, Esteban, que es muy interesante, que por cierto forma parte de todo esto de un posicionamiento en el que además dan a conocer cifras que resultan muy reveladoras de lo que realmente sucede en un país como México. Así es, David. El 2 de mayo, un día después del Día Internacional del Trabajo y exactamente un mes antes de las elecciones, presentamos 4 propuestas que nosotros llamamos claves para una política pública integral que garantice el trabajo digno para estos jóvenes oportunidad. Y como bien mencionabas, los datos son preocupantes. En México vemos que hay 6.4 millones de jóvenes oportunidad, es decir, son más de la mitad de las y los jóvenes en el país. ¿Y por qué son jóvenes oportunidad? Bueno, 5.1 millones de estas personas jóvenes, están desvinculadas de la escuela y el trabajo. 8.2 millones están en trabajos precarios y 3.1 millones de jóvenes estudian la educación media superior mientras viven en condiciones de pobreza. Entonces, nosotros creemos que estos datos presentan un panorama alarmante y ante estas alarmas nosotros presentamos estas claves a representantes de las candidaturas presidenciales, en el cual nosotros creemos que pueden ser una punta de lanza para la construcción de una política pública integral que pueda garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas jóvenes en este país. ¿Y cuáles serían, digo, sé que es un tema muy complejo y como ya nos los comenzaste a explicar, es multifactorial, pero desde su punto de vista y a reserva de estos puntos que ya nos mencionaste, la precariedad, el asunto del ingreso, el acceso a los estudios, la exclusión en general, ¿no? ¿Cuáles consideran más delicado en este momento? Porque finalmente, cualquier política pública tendrá que determinar en un momento prioridades, ¿no? Y eso creo que sería un tema interesante, es decir, ¿por dónde empezar? Sí, nosotros consideramos que la primera propuesta que presentamos era mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para promover la empleabilidad de los jóvenes, de las y los jóvenes oportunidad. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro fue un acierto de esta administración al poner el foco de atención sobre una problemática urgente, es decir, los jóvenes que no estaban en la escuela y que no estaban en el trabajo. Sin embargo, es un programa que hemos visto a lo largo de este sexenio que ha ido evolucionando y que no se han atendido algunas áreas de mejora que nosotros hemos señalado. En este sentido, es lo que proponemos. Proponemos, por ejemplo,
focalizar la población objetivo y las regiones de operación del programa en las zonas con mayor cantidad de jóvenes, oportunidades, es decir, personas fuera de la escuela y el trabajo con rezago educativo y en condiciones de pobreza. Tenemos que involucrar, o se debería la próxima administración involucrar de manera más activa a los institutos públicos de capacitación y a las organizaciones de la sociedad civil expertas y especialistas en temas de juventud y empleabilidad como cotutores, y establecer mecanismos de vinculación efectivos, ¿no? Vincular a los jóvenes egresados con las instancias de certificación. En México tenemos distintas instancias de certificación, y esto es muy importante que se vayan incorporando de manera integral. Y bueno, el mundo del trabajo y el mundo del trabajo para jóvenes no se puede pensar si no estamos también hablando de la educación media superior, ¿no? Es decir, la prepa, los bachilleratos son fundamentales, porque desde ahí es donde tenemos serios problemas, particularmente con el abandono, cerca casi de 1 millón de jóvenes al año, y entonces, ¿qué pasa? Salen del sistema educativo, y una vez que salen es muy difícil que reingresen. Y una vez que están fuera de ese sistema educativo, pues obviamente sus trayectorias laborales tienden a ser menores y este proceso de movilidad social que comentabas se puede ver afectado. Claro. Oye, ¿y qué han encontrado, Esteban, en el tema de las políticas laborales? Que ahí yo creo que podría haber un punto tal vez interesante, porque no solamente sería la conjunción de las políticas públicas, el derecho laboral, sino también cómo lo asume la iniciativa privada en México, porque hoy por hoy también, y me parece que es muy positivo, que se ponga sobre la mesa y se cuestione lo que hace el empresariado, es decir, cómo es su ambiente laboral, si sus salarios, sus prestaciones, ya dejamos de hablar, espero que sí sea en términos generales, de que no solamente cumplan con los derechos laborales de ley, sino que tengan una oferta más atractiva para la permanencia, el crecimiento. ¿Qué encuentran ustedes en esa área donde se conjuntan varios sectores? Claro. De hecho, nuestra cuarta propuesta era de impulsar una política laboral que garantice el trabajo digno para jóvenes laborales. Y esto se basa en un contexto de la reforma laboral de 2019, que fue un avance importante en las condiciones laborales en México, y hubo, junto con el notable incremento al salario mínimo desde ese año. Creo que, sin embargo, aún persisten desafíos para millones de jóvenes que carecen de salario suficiente, de protección social, entre otros derechos laborales. Y por ello, pues lo que proponemos es, uno, continuar con la recuperación del salario mínimo para que sea suficiente para adquirir 2 canastas básicas en zonas urbanas. Como bien comentabas, hay un papel muy importante a jugar por el sector empresarial, por las empresas, y creo que es importante reconocer e impulsar las iniciativas de las empresas que garanticen y que estén dando un buen salario, un ingreso digno, incentivando que más empresas ofrezcan un ingreso mayor al salario mínimo. Es decir, queremos que más empresas puedan y ofrezcan un salario mayor. Obviamente, eso requiere también una coordinación, un apoyo de parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y se necesita una vigilancia, es decir, a las empresas que no cumplen con los derechos laborales, bueno, se tiene que denunciar y sancionar a las empresas, ¿no?, que violen los derechos laborales, y para eso está la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, entre otras autoridades. Y creo que es importante en este contexto, como dices, cuando tenemos distintos actores, es recuperar los espacios de colaboración y corresponsabilidad. Es decir, en el mundo laboral no solo se trata de las empresas, no solo se trata de los trabajadores y no solo se trata del gobierno, sino se trata del concierto de estas tres entes trabajando de manera coordinada y pues articulada, y pensando un poco cómo podemos sentarnos en la mesa estas 3 instancias y contribuir y desarrollar nuevos modelos, pensar en distintas capacidades y, por ejemplo, herramientas que vamos a necesitar más adelante, y con base en eso diseñar capacitaciones y formaciones en el trabajo. Claro. Oye, Esteban, ¿y cómo
¿Cómo les han reaccionado? ¿Cómo ha sido el recibimiento de estas propuestas por parte de las candidatas, de los candidatos y de los partidos que finalmente respaldan pues esas aspiraciones, ¿no? Sí, afortunadamente tuvimos una respuesta positiva. Presentamos estas propuestas el 2 de mayo. Inmediatamente en el mismo evento pudimos sostener un diálogo con representantes de las 3 candidaturas. Este fue un diálogo público donde después de dialogar un poco sobre las propuestas, escuchamos cómo los representantes de las candidaturas comentaban, bueno, las áreas de interés, de especialización, enfoque, y estamos contentos porque creemos que desde la alianza pues hay una apertura a continuar el diálogo y seguir impulsando estas propuestas independientemente de quién resulte electo el 2 de junio. Bueno, pues eso parecería buena noticia y ojalá que así continúe pues esa apertura, ¿no? De entrada ya es ganancia en el contexto actual, a veces tan polarizado. Esteban, te quiero agradecer enormemente tu tiempo. Antes de despedirnos, por favor, dinos cómo quienes nos ven y nos escuchan podrían aprender más de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno y también, pues me imagino que este posicionamiento que supongo que han publicado en algunas de sus plataformas. Así es, con muchísimo gusto, David, y gracias a ti por el espacio. Nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, en Twitter @jóvenes_trabajo y en Instagram Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Nuestro sitio web es jóvenescontrabajodigno.mx. Perfecto, Esteban, muchas gracias por este tiempo, que tengas un excelente martes, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es Esteban Álvarez, vocero de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno. Más de 16 millones de jóvenes no tienen oportunidades de estudio o trabajo aquí en nuestro país, temas que dice hay que atender con quienes van a llegar a puestos que definirán políticas públicas en nuestro México.